Benedicite, tengan mucha paz. Soy el Padre Julio desde el Eremitorio Emaús de la Iglesia Antigua Diversidad Cristiana, la provincia anglicana de Cristo el Buen Pastor. Continuamos con los comentarios a la Filocalía. Estamos leyendo y comentando las advertencias del pseudo Antonio y estamos en los números o en las sentencias 58, 59 y 60. Pseudo Antonio nos presenta hoy tres temas sumamente importantes, sumamente fundamentales para nuestra práctica cristiana, para nuestra práctica monástica. Dice así: si nos sentimos forzados a hacer algo, lo hacemos contra nuestra voluntad. Encontramos en ello una prisión y un castigo. Ama, pues, las condiciones actuales en que vives, porque si tú las conllevas sin gratitud, te castigas a ti mismo sin darte cuenta. Hay un solo camino para lograr esto: el desprecio por las realidades de esta vida. A simple vista, esta sentencia puede sugerirnos el conformismo, podría justificar la pobreza, podría justificar la marginación, podría justificar el hambre. Nací pobre, nací en la calle, tengo que conformarme con eso. Lo importante es poder entender qué es lo que me está diciendo, cuál es el mensaje en este siglo XXI, donde algunas cosas han cambiado, ¿verdad? En primer lugar, para superarnos en la vida espiritual o en la vida social o en la vida económica, en el área que sea de nuestra vida, debemos conocernos, debemos conocer y aceptar nuestra realidad. Si no aceptamos lo que somos, difícilmente vamos a poder avanzar. Si no nos conocemos, si no nos aceptamos, estamos condenados a la infelicidad, porque no vamos a poder superarnos nunca. Partir de esa realidad, de lo que somos, es lo que nos permite proyectarnos, es lo que nos permite superarnos. Gratitud por lo que soy, gratitud por lo que tengo y gratitud por lo que hago. Pero tengo dos opciones. Puedo ser mejor de lo que soy y para eso me supero, o puedo ser peor y me conformo, ¿verdad?, con la mediocridad. Entonces, aceptación y gratitud no significan nunca resignación, estancamiento, justificación de una realidad. Imaginémonos en el tiempo de la colonia, los países de América Latina, o de América en realidad, que éramos colonia de los países europeos. Imaginemos el tiempo de la esclavitud. Bueno, porque nací esclavo o porque nací en una colonia, no merezco la libertad. No, no está diciendo esto. Lo que nos está diciendo es que sin reconocimiento no hay transformación posible. Es decir, yo tengo que conocer, reconocer la realidad en la que estoy para alcanzar la transformación. El ser humano es más
que tener. El tener no necesariamente trae felicidad. El tener no trae necesariamente dignidad. Hay que tener cuidado con el consumismo. El consumismo en nuestro tiempo, en nuestra cultura, es uno de los mayores males. Hace que vivamos insatisfechos. Tenemos un celular, pero salió una marca mejor y queremos esa marca y vamos cambiando de celular cada año, cada 2 años. Tenemos un auto, pero salió una marca mejor, salió un modelo mejor y lo cambiamos. Y así vamos consumiendo, vamos generando en nosotros una adicción al consumo. Vamos cambiando y no utilizamos las cosas como debiéramos. Y después sus consecuencias, ¿verdad? No sabemos qué hacer con tantos computadores, no sabemos qué hacer con los celulares, con las pilas y vamos contaminándolo todo. Entonces es importante ser muy cuidadosos en este siglo XXI, tener la capacidad de discernimiento. Pseudo Antonio nos invita con esta sentencia a la sencillez, a la sobriedad, a la austeridad, a desarrollar una vida espiritual, no como evasión de nuestra realidad, sino como meta de una aspiración de superación. Los seres humanos no somos solo materia, los seres humanos no somos solo tener, poseer cosas. También tenemos una dimensión espiritual que en los últimos tiempos la hemos ido perdiendo. Por eso es importante que podamos desarrollar esa dimensión, que podamos potenciarla. Y creo que esta sentencia en este sentido es bien interesante. Nos ayuda a proyectarnos en este sentido. Continúa diciendo: así como obtuvimos de Dios la vista para reconocer las cosas que se pueden ver, para entender lo que es blanco y cuál es la tinta de los colores oscuros, así también Dios nos ha dado la racionalidad para discernir lo que es bueno para el alma. La concupiscencia, una vez que ha sido separada del pensamiento, genera voluptuosidad y no permite la salvación del alma o su unión con Dios. Nuevamente nos enfrenta a otro tema sumamente importante. La racionalidad es don de Dios y nos permite entender, nos permite definir, nos permite identificar el bien del mal. Debemos ejercitarnos en ello. No actuamos por instinto los seres humanos, o no debiéramos actuar por instinto. No estamos condenados a tropezar con la misma piedra. No estamos condenados a repetir historias. Podemos modificar nuestro destino. Para ello hay que conocerse y proyectarse. La racionalidad nos permite justamente conocernos, nos permite proyectarnos, nos permite superarnos como seres humanos, superar esas realidades en las que vivimos. Y la última sentencia, la número 60, en realidad
Voy a ser breve, pero la temática da para escribir una enciclopedia, con varios volúmenes, por cierto. El pecado. Dice así: no constituye un pecado lo que se produce según natura, pero lo que implica una elección voluntaria es malo. No es pecado comer, pero lo es comer sin agradecer, sin decoro ni continencia. Cuando no se ayuna, por ejemplo, o cuando comemos en exceso, por ejemplo, o cuando terminamos con una indigestión, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, primera parte de la sentencia: no es pecado comer, pero los excesos son pecado. La forma en que como puede ser pecado. Continúa diciendo: cuando no se ayuda al cuerpo a permanecer vivo sin incurrir en mal pensamiento alguno. Del mismo modo, no es pecado mirar puramente, pero que lo es cuando se mira con envidia, con cólera, y no moderar la lengua. Pero antes de hablar de la lengua, vayamos al mirar. No es pecado mirar, pero ¿cómo se mira? ¿Verdad? El mirar con envidia. La casa que tiene fulano, ¿cómo me gusta? ¿Cómo la deseo? ¿Por qué la tiene y yo no? ¿Qué hizo para tenerla? Qué linda biblioteca. Me produce envidia. Qué bien se viste. ¿Por qué será? Y entonces este mirar termina siendo causa de pecado, termina siendo causa de desorden en nosotros, ¿verdad? Y continúa hablando de la lengua. Dice que está reservada para dar gracias y para orar, pero que podemos usarla, por el contrario, para la calumnia. ¿Cuántas veces nosotros con la misma boca, con la misma lengua con la que oramos y alabamos a Dios, despellejamos al hermano, ¿verdad? Continúa diciendo el pseudo Antonio: también es pecado que las manos no trabajen para dar una limosna, sino para matar y robar. Miren, en este siglo XXI y en este contexto en que nos encontramos en este momento, ¿verdad? Con varios estallidos de guerra en Medio Oriente, con una guerra que lleva más de un año entre Rusia y Ucrania, con varios focos violentos en distintas partes del mundo. Y en esta realidad del siglo XXI uno se pregunta, ¿cómo países que se definen cristianos generan guerras? ¿Cómo países que se definen cristianos exterminan seres humanos? Estados Unidos no tiene el menor reparo en lanzar una bomba sobre una ciudad. Rusia no tiene el menor reparo en invadir otro país, matando miles de civiles. Países que se definen cristianos. Es más, en Rusia todavía la guerra es justificada
por el patriarca Quirino. Todo esto da para pensar mucho, esto que nos plantea el pseudo Antonio, da para pensar mucho en el concepto de pecado. No es pecado lo que se produce según natura, según la naturaleza, dice. Pero sí es pecado cuando el ejercicio de nuestra libertad nos lleva a elecciones que son contrarias al plan de Dios. Y aquí tenemos como varios puntos. Por un lado, la intencionalidad con la que yo actúo. La intencionalidad define si mis acciones o mis omisiones son pecado o no son pecado. La intencionalidad con la que yo pienso, con la que yo hablo, con la que yo hago o con la que yo no hago, ¿verdad? Pensamiento, palabra, obra y omisión, ¿están orientados a Dios o están en contra de Dios? Y para ello es necesario discernir entre el bien y el mal. Y aquí entramos en un escenario sumamente complejo. ¿Por qué? Y porque lo que es moral hoy no era moral ayer. Si bien la moral son valores humanos universales, la paz, la justicia, ¿verdad? La solidaridad. Hace 200 años atrás nadie se cuestionaba como inmoral comprar un ser humano en la feria para hacer las tareas de la casa. Hoy sería inmoral, ¿verdad? Sin embargo, seguimos sutilmente haciéndolo. En la medida que compramos seres humanos para nuestro placer sexual, la prostitución o la mal llamada prostitución, la explotación sexual, es una forma de comprar un ser humano. No pagarle un salario digno a un trabajador es una forma de explotación. Es una forma de esclavitud en un mundo donde cada vez se requieren menos trabajadores porque las máquinas nos van reemplazando en las tareas. Por lo tanto, el desempleo es cada vez mayor. Por lo tanto, tenemos que discernir en el tema moral. Por un lado, entonces, nos enfrentamos a este escenario de la moralidad. Tenemos que repensar los valores fundantes, los valores morales que son permanentes en el tiempo. Pero también es importante repensar la ética. La ética son los valores de determinados colectivos. Y nosotros debemos pensar y repensar la ética cristiana, la ética que nos propone Jesús en el Evangelio, que evidentemente no es la ética que están llevando adelante algunos países que se llaman cristianos, pero que violan los derechos de otros países o de otros pueblos. Evidentemente debemos repensar nuestra ética cristiana cuando, por ejemplo, como plantea el pseudo Antonio, comemos en exceso y no somos capaces de compartir con nuestros hermanos que pasan hambre. O, por ahí, trabajamos para acumular y no para compartir solidariamente. Recordemos el texto de Hechos de los Apóstoles. Los primeros cristianos ponían las cosas en común. En nuestro tiempo, en nuestro siglo XXI,
el individualismo es la carta que define el vínculo entre los seres humanos. Entonces, tenemos que pensar y repensar nuestra ética cristiana. Creo que para quienes hemos optado por llevar una vida espiritual o una vida más espiritual, para quienes hemos optado por caminar, por transitar esta práctica del hesychasmo, de la paz interior, de la quietud del alma, de vivir en la presencia de Dios, es necesario revisar nuestra ética, porque si revisamos nuestra ética cristiana, nuestros valores cristianos, en el siglo XXI, nos va a llevar a pensarnos, a conocernos más, a aceptar nuestra realidad y a cambiarla, porque no estamos contentos con este mundo injusto. No estamos contentos con lo que somos, nos aceptamos pero queremos ser mejores. Tenemos que estar agradecidos por lo que tenemos, pero no es suficiente. Podemos tener más para compartir más, no para acumular más. No tenemos que resignarnos ni a la enfermedad, ni a la pobreza, ni a la ausencia de felicidad. No hemos nacido para eso. Dios no nos creó seres infelices. Dios no nos creó para pasar hambre. El hambre en el mundo es producto de la injusticia humana. Tenemos tierra de sobra. Mientras que determinados países tiran los alimentos al mar, otros países, porque tienen excedentes, otros países pasan hambre la población, mueren de hambre. Mientras hay países que gastan y despilfarran el agua potable en las industrias, hay otros países donde seres humanos disponen de 10 litros de agua por día para comer, para lavar ropa, para bañarse, para hidratarse, para limpiar las cosas de la casa. Evidentemente, nosotros, los cristianos, debemos repensar nuestra ética del Evangelio. Debemos repensar a la hora de elegir autoridades. Debemos repensar la ética del Evangelio a la hora de tomar decisiones en nuestra vida social, en nuestra vida cultural, en nuestra vida económica, en nuestra vida eclesial, en nuestra vida comunitaria. Hermanas, hermanos, estos temas nos cuestionan muchísimo, sobre todo a quienes hemos optado por vivir los valores del Evangelio. La mediocridad cristiana es algo que está al orden del día en todas las iglesias. Los domingos cumplimos con el culto y salimos y el resto de la semana es fiesta. El resto de la semana nos olvidamos que somos cristianos. Pues tarea nuestra transformar este mundo. Es tarea de los cristianos que están en Estados Unidos y en Rusia parar esta guerra. Es tarea de los cristianos que estamos desparramados por el mundo contribuir a que no haya hambre, contribuir a que el trabajo sea justo, contribuir a que todos los seres humanos tengan una vivienda digna, contribuir a que todo el mundo tenga agua potable. ¿Qué estamos haciendo los cristianos? Hermanas, hermanos, a repensar nuestra fe, a repensar nuestra práctica. No solo con oración se transforma el mundo, decía mi abuela, a Dios rogando y con el mazo dando.
Si no hay acciones concretas que encarnen los valores del Evangelio, nuestro cristianismo no sirve de nada. Nuestra oración no sirve de nada. Nuestra práctica esicasta no sirve de nada. El Evangelio tiene que ser encarnado. La oración tiene que ser encarnada, tiene que ser transformadora, no nos puede llevar a la resignación. Lo que es injusto, lo que es pecado. Y en esta sociedad y en esta cultura del siglo XXI, estamos muy tentados por el individualismo a preocuparnos por nosotros mismos y perder la mirada comunitaria, la mirada eclesial, la mirada universal. Por ahí me quedo, queridos hermanos, queridas hermanas. Que la Madre de Dios les acompañe, les proteja y les bendiga en esta semana y sobre todo les ayude a discernir sobre cómo practicar la ética cristiana en sus contextos sociales, cómo practicar la ética cristiana en su práctica esicasta, cómo practicar la ética cristiana en su vida monástica.